Bien, estoy. Entonces, este espacio es de filosofía. La filosofía tiene varias disciplinas y una de ellas es la epistemología. La epistemología, como se la conoce en el área hispánica, digamos, de habla hispana, se refiere a la filosofía de la ciencia. Entonces, básicamente lo que vamos a pensar es ciencia, qué es la ciencia, cómo trabaja la ciencia, cuáles son sus métodos y demás, cómo se valida un conocimiento en ciencia. Entonces, básicamente es filosofía de la ciencia. Entonces, aquí es el espacio para pensar todos estos temas. Seguramente ustedes ya han cursado alguna materia en primero que hable sobre, seguramente, introducción a la historia o algo parecido, en donde se les ha dado alguna definición de lo que es ciencia y se les ha dicho algo con respecto a la historia. ¿Pueden ustedes recordar esas definiciones? Primero, de ciencia, o qué es la ciencia, qué les han dicho, o ustedes qué piensan sobre qué es la ciencia. ¿Se acuerdan de algo? Sí, profe. La ciencia es un tipo de conocimiento científico, práctico, testificable. Es un tipo de conocimiento científico. ¿Qué significa que sea científico? Y que va a estar probado. Probado. Uh-huh. ¿Y qué otra característica tendría además de eso? Y bueno, que había las ciencias empíricas y las no empíricas, profe. A ver. Por ejemplo, nosotros hemos manejado la bibliografía de Aróstegui. Sí. Y bueno, hablaba sobre la ciencia y de las ciencias empíricas y las no empíricas. ¿Cuáles serían las ciencias empíricas y no empíricas? Las empíricas, por ejemplo, sería, por ejemplo, las ciencias sociales, profesor, porque nosotros tenemos un objeto, un sujeto y un método. ¿Y las no empíricas? Y las no empíricas, por ejemplo, estaban las, que me puedo acordar, las historiográficas, por ejemplo. No lo sé, yo estoy preguntando porque veo sobre lo que ustedes han leído. Sí, sí. Eso es lo que yo me acuerdo porque estoy estudiando para ver si es que llego hasta rendir en mayo, profe, introducción a la historia. Pero digo, esa definición que le han dado a ustedes no es de todas las ciencias, entonces. Eso manejo yo, no sé. ¿Los compañeros? No me quedó claro lo de no empíricas. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Nadie? Profe, bueno, sí, hay muchas clasificaciones. Bueno, eso por ejemplo, la matemática es no empírica. Ajá. Porque no está sujeta a experimentación. Pasa que la definición general de ciencia daba una serie de características, bueno, que eran saberes metódicos, que se podían armar, generar leyes, y bueno, sobre todo en las ciencias sociales, no cumple todos esos requisitos. Por ejemplo, la historia en sí misma, lo que estamos estudiando nosotros, no está sujeta a experimentación ni a verificación, no se puede repetir un hecho histórico. Uh-huh. Así, sí, había varias clasificaciones. Ahora, entonces, entiendo que las ciencias empíricas, por lo que me dicen ustedes, serían las matemáticas, la lógica. O sea, las ciencias formales. Profe, para mí las ciencias empíricas son ciencias de experiencia. No, las no empíricas, digo. Que sea... Las no empíricas. Matemática, lógica, ciencias formales. Claro. Bien. Ciencias formales que se manejan en abstracto. Bien. Entonces las empíricas serían las ciencias sociales y las ciencias naturales. Así es. Hasta ahí estamos.
Yo lo sigo a ustedes, ¿no? Bien. Sí. Ahora, según la definición que me da Sergio, no sé si ustedes pueden corregir lo demás, que la ciencia es un conjunto de saberes y te da unas características. Esa es la definición que han estado manejando. La ciencia como un conjunto de saberes. Sí, profe. No recuerdo todas las características. No, está bien. Entre ellas está metódico, ordenado. Está bien, pero comienza diciendo la ciencia es un conjunto de saberes, bla, 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 bla. Sí. Bien. Pero, o sea, en realidad hay varias definiciones de diferentes autores A ver, que hemos visto. ¿te acuerdas otra voz? Por ser, según lo que dice Ander, es un conjunto de conocimientos racionales. Otra vez, conjunto de pueden conocimientos. ser ciertos o probables. Eso es otra vez un conjunto. Obtenidos de manera metódica. Está bien, pero siguen siendo, como dicen ahí, un conjunto de conocimientos. Bueno, exactamente. ¿Hay otra que no diga eso? Hay otras definiciones que he manejado que no diga que es un conjunto de saberes o de conocimientos que tengan ciertas características. Profe, sí, yo lo tengo, bueno, como le decía, empíricas y no empíricas. Las empíricas, la ciencia, vamos a decir, también un conjunto de acciones humanas, ¿verdad? Según otro autor. A ver, ¿cómo dijiste? Según un autor, sí, conjunto de acciones humanas que son encaminadas hacia un determinado fin. Carlos Sabinos, creo que es el que... ¿Y cuál es el fin? Lo define. Pero a mí me parece que se está refiriendo a las ciencias sociales, porque por ejemplo la física y la química no son acciones humanas. Pero digo, ¿cuál sería el fin? ¿No saben cuál es el fin? ¿No dice el fin? Vamos, Sergio, ¿cómo dices vos que las física y la química no son una acción? ¿Sí? No, escuchando lo que decía, como decía conjunto de acciones humanas, me imaginaba que se refiere a las ciencias sociales, porque la física y la química no trata de las acciones humanas. Claro, pero no dice que las ciencias que traten de acciones humanas, dice que es una acción humana, ¿bien? La ciencia es una acción humana, bien. No dice el objeto. Claro, no dice que estudia. No dice que estudia las ciencias, las acciones humanas, dice es una acción humana. Claro, en ese sentido es verdad. Claro. Guadalupe, Sí, profe. ¿qué has encontrado el fin? No. Bueno, él después hace la clasificación de la ciencia que usted ya ha tocado. Claro. Que él los divide en dos partes, según su objeto de estudio y después el tipo de interés que tiene la ciencia. ¿Y según el objeto qué serían? Y el objeto sería que se encuentran las ciencias formales y las ciencias prácticas. Bien. Que él hace ahí usted ha dado un ejemplo de la matemática y la lógica. Bueno, y según el tipo de interés, ¿qué dices vos? Y bueno, el tipo de interés son las puras y las aplicadas. Bien. Que ahí tiene que ver más con los fenómenos que se estudian y con las prácticas, que proponen posibilidades para después pasarlas a las prácticas. Por ejemplo, la medicina. A la medicina la pone como ciencia aplicada. Claro. Bien. Bueno, ya tenemos algo para comenzar. A ver. Como la materia es eso, justamente pensar primero qué es la ciencia y a partir de ahí ir hacia otros problemas, entonces tenemos que empezar a definir ciencia. Yo les pedía otras definiciones porque generalmente las definiciones que se dan tienen muchos defectos, o son incompletas, o tienen algunos problemas, y por eso quería saber cuáles definiciones manejan. Por ejemplo, las primeras dos definiciones que ustedes han dado, vamos a pensar entre nosotros para que ustedes vean que podemos razonar a partir de esa definición y saber cuál es el problema.
hay varias definiciones, independientemente de las personas que lo definan, que caen en un problema que es el siguiente. Definen a ciencia como un conjunto de conocimientos, saberes, lo que fuere, y a partir de ahí dicen las características de esos conocimientos. ¿Qué problemas ven allí ustedes? ¿Les parece que la ciencia como tal, es solamente un conocimiento? O sea, no, profe, porque también tiene mucho que ver la experimentación y poder corroborar eso, digamos. Bueno, pero digo, un científico, digamos, ¿no? Imagínense un científico ustedes. El tipo se levanta o la tipa se levanta a la mañana y se va a su trabajo. Bien. Supongamos que trabaje en una fábrica intentando hacer el mejor shampoo, qué sé yo. Bueno, se va a su laboratorio y comienza a trabajar. Entonces, ajusta su material, saca las pruebas, las pone en funcionamiento, se pone a hacer una cierta serie de maniobras para ver cómo siguen, digamos, los experimentos que han hecho el día de ayer, o se pone a hacer un nuevo experimento, o se pone a medir algo y demás. Todo eso que está haciendo, ¿qué es? ¿Proceso, profe? Claro, pero ¿es ciencia eso? ¿Es hacer ciencia? ¿O solamente hay ciencia cuando hay conocimiento? La ciencia es. Sí. No, también. Sí, bueno. Sí, forma parte. Entonces, obviamente, porque si no, ¿qué haría todo el día científico? No haría nada. Solamente tendremos ciencia cuando obtenga un conocimiento. Pero para obtener ese conocimiento necesita hacer un montón de prácticas, procedimientos, metodologías antes para obtener ese conocimiento. Por lo tanto, todas las definiciones que digan que ciencia es un conjunto de conocimientos son definiciones que están mal. Porque la ciencia no es un conjunto de conocimientos. ¿Se están dando cuenta, no? La ciencia, de última, es un conjunto de actividades. Pónganse a pensar en el arte. ¿Qué es el arte? ¿El arte es lo mismo que la obra de arte? Profe, vendría a ser como un conjunto de acciones. Claro, de acciones, de actividades. De buscar cierta verdad o veracidad. Eso ya veremos cuál sería el fin. ¿Cuál sería el fin? Pero lo primero que te das cuenta es que es un conjunto de acciones, de actividades. Por eso les digo, hagan la analogía con el arte. Si yo dibujo, yo por ejemplo dibujo, ¿bien? Entonces tengo una mesa de dibujo, voy, le saco punta al lápiz, hago unos bocetos, mido, borro, vuelvo a pensar el dibujo, le agrego perspectiva y demás. Todo eso, ¿no es hacer arte? ¿No estoy en las actividades del arte? Sí, pero bien, claro. Pero eso es el arte. En cambio, si ustedes me preguntan ¿qué es una obra de arte? Bueno, una obra de arte es el producto del arte, ¿que no? Claro. Sí. Bien, entonces no hay que confundir la obra de arte con el arte. Entonces la primera definición que hemos dado está definiendo conocimiento científico. Claro, exactamente. La definición que están dando sus autores es de conocimiento científico. Y el conocimiento científico no es la ciencia. Las ciencias son las actividades que producen conocimiento científico. Entonces las definiciones son de conocimiento científico. ¿Qué es un conocimiento científico? Bueno, un conjunto de saberes, bla, 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 bla. Es otra definición. ¿Qué es una obra de arte? Bueno, una obra creada, bla, bla, bla. Es otra definición. Ahora, ¿qué es el arte y qué es la ciencia? Claramente son actividades, son acciones que realizan los seres humanos. Entonces, primero, no hay que confundir la definición de ciencia con la definición de conocimiento científico. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo definiremos ciencia? Bueno, hay varias maneras de definir. Yo le voy a pasar una propuesta. Ciencia es un conjunto de actividades o acciones que realizan los seres humanos mediante metodologías, mediante valoraciones, mediante prácticas, con el fin de obtener un conocimiento científico. O sea,
o sea, estudian o sea, esos fenómenos relacionados tienen que ver con la realidad del ser humano, sería. Yo no estoy hablando del ser humano ni del objeto, estoy hablando de la ciencia. Fíjate que en mi definición no puse ningún fenómeno, sino estoy diciendo ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de actividades o acciones realizadas por los seres humanos que incluyen metodologías, valoraciones, prácticas, con el fin de obtener un conocimiento. Bien. Ni siquiera definí cuál es el objeto de estudio de las diversas ciencias, todavía no llegué a eso. Simplemente definí ciencia. Estamos de acuerdo que eso es la ciencia, un conjunto de actividades que tienen prácticas, que tienen metodologías, con el fin de un conocimiento. Porque ¿cuál es el fin del arte? No es el conocimiento. El fin del arte es producir una obra de arte, ¿que no? Claro. O puede tener otro fin, conmover a los espectadores, pero no es el conocimiento. En cambio, el fin de la ciencia es el conocimiento. ¿Para qué uno hace ciencia? Sino para conocer. Entonces, yo quiero que se subraye esa parte. Todas las ciencias, sean cuales fuera la ciencia, el fin es el conocimiento. Uno hace ciencia porque quiere conocer una parte de la realidad. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces, todas aquellas actividades que estén relacionadas a la ciencia, pero que no tengan como fin el conocimiento, no serán ciencias. Porque hemos definido que el fin de la ciencia es el conocimiento. Entonces, otras actividades relacionadas a la ciencia que no tengan como fin el conocimiento no serían ciencias. Estoy deduciendo nada más a partir de la... ¿Profe? Sí. Si bien ahí no se me ocurre un reproche a la definición, es difícil saber, si yo estoy haciendo astrología, por ejemplo, Sí. Podría estar pensando que hago ciencia con esa definición, un conjunto de actividades, valoraciones, con el fin de obtener conocimiento. Me resultaría fácil saber si estoy dentro de la ciencia o no. Claro, por eso Ahora que... sabemos que Claro, fíjate, es bueno tu cosa, porque fíjate que ahora voy a darte la definición precisa de eso, de lo que estamos definiendo, y ahí sí lo va a dejar afuera. Igual, el problema de dejar afuera lo que no es ciencia es otro problema, que se llama el problema de demarcación entre ciencia y no ciencia, que también lo vamos a ver. Cuando sabemos que algo es ciencia y cuando sabemos que algo no es ciencia. Pero a ver, voy a lo que me preguntas vos. Voy a abrir yo un archivo. Estoy esperando que se abra. Bien. Voy a proceder a compartir la pantalla. Usted dígame si es que está compartida. Ya lo comparto. ¿Ahí la ven? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, se la ve. Bien, bueno. Bien, aquí dice, ciencia es una actividad humana donde se conjugan prácticas, metodologías, valores, teorías y conocimientos. Ahora, la segunda definición es de conocimiento científico. Bien, que dice un sistema de conocimientos verdaderos obtenidos por medio del método científico. Son enunciados que se describen como universales, objetivos verdaderos, sistemáticos, articulados con otros, legales
o generalizables y provisorios. Los conocimientos científicos son verdaderos de acuerdo a la evidencia corriente, están sujetos a modificación si la evidencia cambia. Entonces, si yo uno estas dos definiciones, se resuelve el problema que preguntó Sergio. ¿Sergio fue? Sí, el de la astrología. Bien, claro, él dijo, pero con la definición primera yo meto la astrología, claro. Pero yo dije, ciencia es una actividad humana donde se conjugan prácticas, metodología, valores, teorías y conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de conocimientos? Y los conocimientos científicos. ¿Bien? ¿Qué es un conocimiento científico? Bueno, ahí está. Es un sistema de conocimientos verdaderos obtenidos por medio del método científico. La astrología utiliza el método científico. No, profe. No, pero por ejemplo... no, entonces ya no estaría dentro. El derecho no es ciencia. Profe, el derecho no es ciencia, no. Está claro, pero le conviene el uso del método científico. Exactamente, porque el método científico no se utiliza solamente en ciencia. Bien. Pero la ciencia sí utiliza el método científico. Quiero decir, Bien. la ciencia utiliza el método científico de manera necesaria. Pero hay otros campos, hay otras disciplinas, incluso en la vida cotidiana, uno utiliza el método científico, pero lo que está haciendo en la vida cotidiana no es ciencia. O sea, que alguien o algo se utiliza el método científico, eso no lo hace científico, no lo hace ciencia, porque la ciencia necesita más cosas. Pero la ciencia sí utiliza el método científico. Claro, hay conocimientos que no son científicos, igual son válidos, como preparar un mate rico, por ejemplo. Claro, hay otros tipos de conocimientos que no son científicos. O profe, viceversa también, que si, como las ciencias sociales que no pueden utilizar un método científico para la investigación. No, si no son... Escúchame, si no puede haber ciencia si no utilizan el método científico. Sí. Entonces, las ciencias sociales usan el método científico. Pero no con la precisión, obviamente. Esa es otra cosa. Ya veremos después que el método científico general, el abstraído, es el mismo en cualquier ciencia. Lo que pasa es que los métodos que utiliza la ciencia, además, o sea, digamos, los métodos científicos son muchos, ¿bien? No es uno solo. Pero se puede abstraer un método científico que sería observación de la realidad, hipótesis y contrastación de hipótesis. Bien, ese método resumido sería el método científico. Ahora, no es lo mismo observar por medio de un experimento que observar por medio de los sentidos. Por ejemplo, no es lo mismo hacer astronomía que hacer física, y tampoco es lo mismo hacer sociología que hacer física. Las hipótesis en todas las ciencias son iguales, pero después la contrastación de hipótesis no son iguales. Para contrastar una hipótesis en física yo hago un experimento. Para contrastar hipótesis en astronomía tengo que observar por medio de un telescopio u otros instrumentos. No hago un experimento. Para contrastar una hipótesis en ciencias sociales como la sociología o la psicología, por ahí hago encuestas, hago entrevistas, hago una serie de ensayos y estadísticas. O sea, la contrastación es otra, pero sigue siendo contrastación. Si yo no contrasto la hipótesis, no estoy haciendo ciencia. Profe, ¿psicoanálisis es ciencia? No. No, bien. El psicoanálisis no contrasta ninguna hipótesis. Bien. Para hacer ciencia tienes que contrastar hipótesis. Y la contrastación tiene que ser pública, tiene una serie de cuestiones, digamos. Pero en la psicología científica se contrastan hipótesis. Bien. Ahora, la contrastación de hipótesis en las ciencias sociales es muy distinta, los métodos, a la contrastación de hipótesis en las ciencias naturales. Pero lo que no cambia es que se contrastan hipótesis. Y ahí se está usando el método científico. No puede haber ciencia sin método científico. En cambio, sí puede haber una actividad que use el método científico, pero que no sea ciencia. Entonces, por ahora la astrología queda fuera porque no usa el método científico. Ni siquiera plantea hipótesis.
Bien, habían dicho hace rato 2 tipos de ciencia. Bueno, aquí, fíjense, en la primera definición dice, hay 2 tipos de ciencia, pura y aplicada. La primera, la ciencia pura, investiga porciones de la realidad mediante modelos para obtener una representación de ella cada vez más fiel. En cambio, la ciencia aplicada realiza una investigación para transformar la realidad fáctica en beneficio de la humanidad o de otros seres. Entonces, fíjense, la ciencia pura, como la ciencia aplicada, utilizan el método científico y tienen como fin el conocimiento. Pero la diferencia de la ciencia aplicada con la ciencia pura es que la ciencia aplicada tiene como fin el conocimiento de algo, de una porción de la realidad, porque ha sido movida por un problema que necesita resolver. Por ejemplo, la pandemia, el virus del COVID. Los laboratorios que tratan de obtener la vacuna, que de hecho ya la obtuvieron, ¿qué estaban haciendo? Ciencia aplicada. O sea, buscaban entender, comprender cómo era el virus, cómo se contagiaba, cuáles eran sus vectores y demás. O sea, tratan de obtener conocimiento, pero por un problema que le está quejando, que es porque necesitamos conseguir la vacuna, ¿no? Claro, profe. Entonces, ciencia aplicada. Lo mismo sería que si yo tengo un campo y viene y resulta que se me está muriendo la cosecha porque no sé qué hay, por qué se muere, entonces ahí tienen que hacer ciencia aplicada, tienen que venir biólogos, y otro un conjunto, digamos, de científicos que tengan que ver con las plantas y demás, para obtener un conocimiento que diga por qué se mueren las plantas. Entonces, ¿por qué están haciendo ciencia aplicada? Porque necesitan resolver un problema, aplicarlo a la realidad, transformar esa realidad para obtener alimentos, por ejemplo, o en este caso para obtener una vacuna. Sí. No, que esa diferenciación es algo de la edad moderna, ¿no es cierto? Porque en un principio con la filosofía estaban unidas, digamos, lo puro y lo aplicado. Cuando alguien hacía ciencia, porque trataba de resolver un problema práctico muchas veces. Claro, bueno, pero fíjate que la filosofía no es ciencia. No es ciencia, por eso digo, es una diferenciación más que todo moderna, digamos, esa. Es una diferenciación que se puede hacer ahora, si uno se pone a ver cómo trabaja la ciencia. La NASA mandó ¿cómo se llama? La nave esta. Bueno, se me fue el nombre. A Marte, ¿verdad? Que está obteniendo la Curiosity, y hay otras más que fueron a Marte, ¿bien? Y la última no me acuerdo cómo se llama. Y están obteniendo fotos, muestras, han volado un dron, bien. Ahora, ¿qué tipo de ciencia es esa? Aplicada, profe. ¿Y para qué? ¿Hay una aplicación detrás de eso? Vos, sabiendo cómo es Marte, aplicas algo aquí en la Tierra. Claro, no tiene una utilidad clara. Claro, descubrir. Es para saber cómo es el universo, para saber cómo es nuestro sistema solar. Es una ciencia pura. Los científicos tratan de descubrir a través del LIGO, si en el 2015 lo hicieron, si existían ondas gravitacionales. Y lo descubrieron en 2015. ¿Qué tipo de ciencia es? Sería una ciencia pura. Claro. Porque, es en base a una experimentación de uno mismo, ir y conocer. Claro, sin ninguna aplicación por detrás. Claro. No. En cambio, si uno quiere vencer al cáncer, es claro que hace investigación con aplicación práctica. Bien. Ahora, eso no significa que muchas de los conocimientos que hemos obtenido de las ciencias puras o de las regiones de la ciencia pura, como la física o la química, después se han tenido aplicación. Eso está bien. No sé, cuando se descubrió digamos que los electrones, al cambiar de orbitales, emitían un fotón,
eso lo descubrió Niels Bohr en 1913. Bueno, en esa época era ciencia pura, porque era solamente saber cómo era el átomo. Pero hoy en día, gracias a ese descubrimiento y a otro descubrimiento, tenemos el LED, por ejemplo, que el LED está basada justamente en emisión estimulada de electrones. Pero ahora es aplicada, ¿bien? Como Madame Curie con el radio del polonio, por ejemplo. Claro, o cuando Becquerel, antes de Madame Curie, había descubierto la emisión de rayos X, le puso la mano a la esposa, le dijo, mira, pone la mano aquí delante de esos rayos, y obtuvo por primera vez una radiografía. Bueno, él no sabía que eso tenía aplicación. La tiene, hoy en día se puede hacer radiografía porque la emisión de rayos X te permite, pero en el primer momento era ciencia pura, querían saber qué era eso. Entonces quizás la ciencia de Marte es ciencia pura hoy, quizás mañana vamos a Marte, qué sé yo, ¿entiendes? Entonces ahí ya sería ciencia aplicada. Pero quiero decir, lo que te mueve detrás de la investigación en ciencia, te mueve un conocimiento por el conocer la realidad y nada más que eso, no tiene aplicación, entonces le decimos ciencia pura. Igual esta definición es muy artificial, pero bueno, sirve para algunas cuestiones. Las dos son ciencia y es lo mismo, pero la aplicada sería como esta, obtener una vacuna para el COVID. Está claro que primero tenemos que saber qué es el virus y cómo actúa para obtener una vacuna, ¿no? Entonces estamos haciendo ciencia aplicada. ¿Se entiende la diferencia más o menos? Sí. En una se tiene claro lo que se busca y en otro se encuentra por casualidad. La aplicación, claro. Pero ambas tienen como fin... Sí, hable. La serendipia, profe, que a veces no se está buscando ni lo uno ni lo otro. Y no sé si está relacionado, pero leí la otra vez que un hombre que trabajaba con radares se la derretió un chocolate que tenía en el bolsillo. Y de ahí ha visto cómo eran los microondas. Y eso tiene una aplicación práctica. A veces no se están buscando otras cosas y surgen, digamos, conocimientos, pero hay que saber encontrarlos también. Claro, sí, esos son accidentes que pueden ser, digamos, benignos, como en este caso, obtener lo mismo que la obtención del... lo que se pone en lugar del azúcar, como es el edulcorante, fue por accidente también. Estaban manipulando unas ciertas proteínas y cuando se le fue a la boca se dio cuenta que tenía un sabor dulce, entonces descubrió el edulcorante. Bueno, incluso la radiación de microondas, del fondo de microondas del universo, también se descubrió por accidente. Dos técnicos de la Bell Telegraph descubrieron por accidente que cuando estaban construyendo una enorme antena, se dieron cuenta que había un ruido de fondo que no se sacaba de ningún modo, y cuando se dieron cuenta que no tenía que ver con su instrumento, llamaron a los físicos y los físicos le dijeron: acaban de descubrir la radiación de fondo en microondas, a lo que había sido predicho hace unos 10 años antes por George Gamow, y estos dos físicos de la Bell Telegraph recibieron el premio Nobel por haber descubierto por accidente la radiación de fondo en microondas, que prueba, entre otras cosas, la expansión del universo. Entonces hay cosas que se descubren por accidente. Entonces las ciencias son puras y aplicadas solamente por esta simple distinción, pero ambas, o mejor dicho, la ciencia lo único que busca es el conocimiento. Ahora, después ese conocimiento se puede aplicar, sí. ¿Y quién hace uso de ese conocimiento para aplicar lo que sabe la ciencia? ¿Cómo le llamamos a esa disciplina que utiliza los descubrimientos de la ciencia para hacer un uso práctico? No lo he entendido bien, profe. Una vez que vos cuando descubres un montón de conocimientos, ¿no?, de la ciencia, sí, profe, hay otra disciplina que utiliza esos conocimientos. ¿La técnica, profe? Bueno, algo parecido. La tecnología. La tecnología. La técnica es un tipo de actividad que utiliza conocimientos, pero no necesariamente conocimientos científicos. Es mucho más general, porque vos puedes aplicar una técnica en arte. ¿Bien? Sí, para manejar un Fórmula 1.
Claro. Sí. Aunque podrías utilizar ahí conocimiento científico, pero bueno, es más general. En cambio, las técnicas que manejan y hacen un uso profuso del conocimiento científico se llaman tecnologías. Esas están directamente para aplicar el conocimiento científico, ¿bien? Pero ¿con qué fin la aplica? Sí. Y, o sea, en base a lo que es la tecnología, si se necesita, sería, o sea, sería una ciencia aplicada. No, eso es lo que estoy tratando de discriminar. Ajá, eso es lo que no entiendo. Ajá. Porque fíjate que yo comencé diciendo, ¿cuáles son aquellas actividades que usan lo descubierto por la ciencia para un uso práctico? Fíjate que ya estoy diferenciando de la ciencia. Claro. ¿Y en qué se diferenciaría una tecnología de la ciencia? En que el fin de la tecnología no es el conocimiento. Sino como más una satisfacción. Bueno, satisfacer las necesidades de la persona. Exactamente, y estás buscando otro fin, que no es conocer. Que no es el conocer, claramente. El aplicar, profe. El aplicar, pero con otro fin, ¿no? Claro, sí. Bien, ¿y cuáles tecnologías, cuáles disciplinas que utilizan el conocimiento científico para aplicarlo con un fin distinto del conocimiento ustedes pueden reconocer? La informática, profe. La informática, bueno, sí. No sé si es una ciencia, pero no es una ciencia. Ahora no la utilizamos, esa tecnología. No es una ciencia, pero sí la utilizas para mejorar la comunicación, para que podamos hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿que no? Nada de eso es un conocimiento. Es una aplicación del conocimiento que ya sabes. Pero bueno, otras, a ver, mucho más alejadas de lo que sea la informática, pero que también aplican, son tecnologías. Aquí has nombrado una, hace rato. En realidad he nombrado dos, pero no se dan cuenta. No se les ocurre. A ver, piensen ustedes en su vida cotidiana. ¿Qué hacen ustedes cuando les falla algo? Reinicio, no. Sí, por decir lo mismo, no. Pero siguen prendida la computadora. Yo les digo, váyanse a la computadora. No me importa la computadora. Muera en la computadora. No existe la computadora. ¿Qué pasa en su vida? La tecnología tiene una plurisignificación, profe. Por ejemplo, la tecnología agropecuaria. Bueno, pero por eso digo que ustedes están muy prendidos de la computadora. Olvídense de la computadora. Cuando ustedes necesitan hacer algo en su vida para mejorar su vida, o porque le falla algo en su vida, ¿a dónde van? Hola Dios, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Bueno, pero Dios no, pero como dice la religión, Guadalupe, ¿que no? No sé, hacer metafísica. Claro, pero eso no aplica el método científico. No. Bueno, entonces no puede ser una tecnología. ¿Se entiende, Nati Costas? Sí, profe. Claro, si no aplica el método científico, si no aplica conocimiento de la ciencia, no puede ser una tecnología. O sea que la religión no entra ahí. Profe, recurrir a un médico. Bueno, se te duele la cabeza, y bueno, ¿y qué es la medicina? ¿Cuál es el fin de la medicina? Y la medicina tiene, llevar lo teórico a la práctica. Por ejemplo, es una ciencia aplicada, la medicina. ¿Cuál es el fin de la medicina? Satisfacer la necesidad de una persona, o sea, ayudar a una persona. Curar, más sencillo. Claro. Curar. Ahora, ¿el curar es lo mismo que obtener un conocimiento? No, obvio que no. Por lo tanto, hace rato hemos dicho que las ciencias lo que buscan como fin es el conocimiento. En cambio, la tecnología busca como fin aplicar el conocimiento para otro fin.
¿Cuál es el fin de la medicina? Curar. Como ha dicho el compañero. Por lo tanto, está aplicando un conocimiento científico para otro fin. Claro. Con lo cual la medicina es una tecnología, la medicina no es una ciencia. Bien. Ajá, eso lo sabía. Bueno, profe, la medicina es una tecnología. ¿Cuál sería la ciencia aplicada de la medicina? Las ciencias médicas. La ciencia médica. Cuando vos estudias, si vos estudiarías para médico, te anotas en la facultad, ¿qué vas a estudiar? Ciencias médicas. O mejor dicho, ciencias. ¿Bien? Por ejemplo, anatomía, patología, fisiología, psiquiatría, farmacología, bla, bla, bla. ¿Y las ciencias duras serían química, física? Bueno, ese de dura es medio coso. Ciencias, son otras ciencias, ¿bien? Sí. Que no son médicas en este sentido. Sí utiliza física, pero física biológica. Claro. O biología, ¿bien? Bien. Bien, entonces esas son ciencias, ¿ves? Pero el médico, cuando se recibe de médico, estudia ciencias para hacer medicina, que es una tecnología, en donde aplica la ciencia con el fin de curar. ¿Se dan cuenta la diferencia entre tecnología y ciencia? Claro, profe, ahora he entendido ya. O sea, el porcentaje... Sí, habla, compañero. No, habla, te escucho. No, digo, entonces, profe, también de la medicina podemos hablar de la farmacología, digo, también. Sí, la farmacología es una ciencia. ¿Bien? Porque lo que quiere obtener como fin es el conocimiento. Ahora, ¿hay una tecnología que está asociada a la farmacología? Sí. Pero esa ya se ocupa de hacer medicamentos. Pero ya hace medicamentos con el conocimiento que ha obtenido de la ciencia. Entonces no hay que confundir el fin. Si vos haces ciencia, tienes como fin el conocimiento, conoces algo. Si vos haces tecnología, tienes como fin aplicar el conocimiento que tienes de la ciencia para otro fin. Por ejemplo, hacer una vacuna. ¿Bien? Hacer una vacuna no es obtener un conocimiento. Hacer una vacuna es obtener un instrumento tecnológico para solucionar un problema, ya utilizando el conocimiento que vos sabes de biología y de los estudios que has hecho en ciencia. Entonces, con respecto a la financiación, me imagino que vos siempre tendrás que buscar como que vas a encontrar un fin práctico a tu estudio, porque es difícil justificar, digamos, tanto si es una financiación estatal o de privado que no tiene un fin práctico, digamos, que es por el solo hecho de conocer. Bueno, sí, lo que pasa es que los gobiernos destinan un porcentaje de la investigación que es variable año a año y país a país, porque entiende que la ciencia en la sociedad tiene un rol importante, no solamente para resolver problemas prácticos, como por ejemplo la medicina o otra cosa, la ingeniería, sino que también cumple un rol de conocimiento, o sea que la gente también quiere saber. Y para satisfacer esa parte necesita financiar ciencia. O sea, a vos también te gustaría saber qué hay en Marte. Claro. Muy bueno. Pero lo muestran como que algún día podemos contaminar mucho y está bien. Esa es una manera de vendértelo, digamos, ¿entiendes? Los científicos los científicos de la NASA necesitan conseguir guita, entonces ¿cómo hago para venderte que tengo que llevar una nave a Marte? Y bueno, te vendo esto, que quizás mañana, bla, bla, y bueno. Es una manera de venderte producto, pero de última, lo que la ciencia y lo que el gobierno está diciendo es, bueno, la gente también necesita saber, no solamente es todo aplicado. La gente también necesita saber de dónde venimos nosotros, quiénes somos, cómo comenzó el universo, si comenzó,
cómo va a terminar, qué es la Tierra. Eso pasó con los alunizajes, ya no tenía interés ni del público, ni interés práctico, porque ya se habían hecho todos los viajes necesarios y no había nada más y era caro, teóricamente. Bueno, sí, hay intereses también políticos ahí por una especie de lucha contra la Unión Soviética, pero bueno, ya son temas que tocan a la ciencia, pero que quizá en otros días lo vamos a discutir mejor. El tema ahora es diferenciar ciencia de tecnología. ¿Qué otra tecnología además de la medicina reconocen? Hay muchas más y todas son comunes. ¿Algo funciona mal en tu cuerpo? Profe, sí. ¿Imprenta puede ser en base a lo que es tecnología? Sí, pero lo que pasa es que imprenta es una técnica, pero sistema de GPS. Claro, pero ahí está bueno lo tuyo para hacer una diferenciación. Ahí se está confundiendo tecnología con instrumentos tecnológicos. Bien. No es lo mismo el instrumento tecnológico que la tecnología. La tecnología es una disciplina, o sea, son una serie de prácticas. Bien. El instrumento tecnológico es un objeto fabricado. Por ejemplo, la tecnología es la medicina. Un instrumento medicinal puede ser una vacuna, una jeringa. O un marcapasos. El ejemplo de... Un marcapasos es un instrumento tecnológico, pero la tecnología es la medicina. Bien, entonces el instrumento de GPS es un instrumento tecnológico. La tecnología sería la comunicación. Eso sería la tecnología. El instrumento tecnológico de la comunicación, bueno, un micrófono, un GPS, lo que fuera. Fibra óptica, son instrumentos. Entonces, esa sería otra diferenciación que no hay que confundir. Una cosa es el instrumento y otra cosa es la tecnología. Cada tecnología tiene su instrumento, por supuesto. Pero ¿La meteorología, profe? ¿Cómo? ¿La meteorología? Sí, la meteorología es una tecnología. Porque de última la meteorología está hecha para que podamos vivir. La ingeniería, exactamente, esa es la otra gran tecnología. Pero volviendo a la meteorología está hecha para un uso práctico. ¿Bien? Que utiliza la ciencia de... Exactamente. Que ya utiliza la ciencia que sabemos de geología y demás. ¿Bien? Y bueno, la otra gran tecnología es la ingeniería. Porque hace rato le dije, si funciona algo mal, van al médico. Pero si le funciona algo mal en otro tipo de aplicaciones, que no sean del cuerpo, van a la ingeniería. ¿Cómo hago para que una ciudad tenga un mejor acceso desde aquí hasta aquí? Y bueno, tengo que aplicar ingeniería. ¿Cómo hago para que este río no se me desborde cuando llueve? Y bueno, otra vez, ahí la ingeniería. Entonces la ingeniería es una tecnología que la aplica con un fin práctico. Hacer mejores ciudades, hacer mejores defensas, hacer un puente, construir una ciudad del mejor modo. La arquitectura es en parte también una tecnología y en parte arte. Y así. También en lo micro. Fuera de las ciudades, hacer puentes, también cosas, diseñar que un tornillo. Claro, pues te decía conocer. Se te rompe el auto, ¿y a dónde vas? Al mecánico. Y bueno, el mecánico utiliza una tecnología. La mecánica es una tecnología. Entonces ahí están reconociendo las tecnologías. La abogacía es una tecnología, ya lo han dicho hace rato. La abogacía es una tecnología, la enfermería es una tecnología, la medicina es una tecnología, la administración de empresas es una tecnología, la comunicación es una tecnología, la ingeniería es una tecnología y así un montón de cosas. ¿Y el trabajo social, profe? Bueno, también podría ser una tecnología. Si está basado en la ciencia, creo que sí. Es una tecnología. Pero fíjense que todas esas
esas disciplinas, cuando las presentan como ciencia. Sí, profe, en el vocabulario común se lo presenta como Y ciencia. bueno, pero en el vocabulario común no se piensa estos temas, simplemente se los lee de otro modo, y aquí lo estamos pensando, y ustedes mismos están dándose cuenta que los razonamientos que están detrás son correctos. No es una ciencia. Claro, profe. Por, Tienes razón. por ustedes mismos se dan cuenta. Un plomero yo le puedo decir que es un tecnólogo. sabe Sí, cómo- exactamente. Cómo baja el agua, la gravedad, cómo influye, por dónde va a salir. Sí, aplica la ciencia, aplica lo que sabe de ciencia para hacer plomería. Claro. O sea, sería en base al, o sea, por ser un plomero, un ingeniero, tienen diferentes conocimientos, pero, o sea, es tecnológico sería. Sí, son conocimientos tecnológicos. Nada más que en distintos ámbitos, por supuesto. Y en Claro, Profe, por eso, por ejemplo, Aróstegui citaba a Chalmers y decía ciencia moderna. Y ahí hablaba, profe, de la mecánica, por ejemplo, newtoniana. Sí. Y bueno, ahí entraba, porque decía que, bueno, a ciencia no podemos, decía que ciencia moderna. Y ahí empezaba a desarrollar. Ajá, ¿y cuál era la otra ciencia? Y eso es lo que me acuerdo, profe. Claro. Profe, la antropología también puede ser. ¿Qué cosa? ¿Puede ser qué? ¿Una tecnología o no? No, la antropología depende de cuál te refieras, porque hay dos tipos de antropología, la antropología científica y la antropología filosófica. La antropología científica es una ciencia. Trata de conocer las sociedades humanas y su cultura. Ah, bien. Es una ciencia, como es una ciencia social, como es la psicología, la sociología y así. Bien. Ahora, eso de ciencia moderna, a ver, las palabras son polisémicas, o sea, tienen varios significados. Pero no tiene sentido hoy en día, para mí, seguir hablando de ciencia moderna, porque la palabra ciencia ha tomado casi un solo sentido, que es el sentido que estamos manejando aquí. Entonces, hablar de ciencia moderna me parece hacer un uso excesivo de un epíteto como moderno para diferenciar de otro tipo de ciencia que hoy en día no se usa. Nadie utiliza ciencia para otra cosa que no sea la ciencia moderna. O sea, la ciencia que utilizamos cuando estamos definiendo hoy. Entonces, para mí no es necesario agregarle moderna. Porque antes se llamaba ciencia a cualquier tipo de conocimiento o pseudo conocimiento, se le llamaba ciencia. Hoy en día, en algunos lugares, todavía perdí la palabra, pero no en lugares académicos. Por ejemplo, no sé, puedo ver en ciertos lugares religiosos como ciencias sagradas. Ahora, la palabra ciencia ahí no significa la misma que estamos hablando aquí. ¿Está claro que no? Sí, profe. Entonces me parece exagerado hablar de ciencia moderna. Ciencia y no ciencia. Las ciencias sagradas no son ciencias. A menos que utilicen un sentido muy antiguo de la palabra ciencia, ¿bien? Que nadie usa hoy en día. En ese sentido, profe, teología, ¿Qué pasa? que no lo podemos ubicar, pseudociencia, Literatura fantástica. literatura Y fantástica. profe, y la teología tiene que ver más con lo que es la religión, ¿que no? Sí, claro. Pero bueno, yo antes de fundar una disciplina, primero me tendría que poner a pensar si el objeto que estoy estudiando existe, porque sería gracioso que yo haga un estudio de un objeto que no exista. A menos que haga literatura, y ahí sí, por eso que la pongo en literatura. Profe, Sí. entonces economía es una tecnología. No, la economía es una ciencia social. La tecnología que surge de la economía es otra cosa.
¿Puede surge una tecnología de la economía? Sí, que es la que aplican, los contadores y los administradores o los ministros de economía de los países. Esas son tecnologías, pero están basadas en la ciencia de la economía. Bien. La economía es una ciencia social. Acuérdese siempre por el fin. Bien. Si el fin es el conocimiento, es una ciencia. Ahora, claro, ese conocimiento después se aplica, sí, pero ya al aplicarlo ya no es ciencia, ya es tecnología. Pero no se olviden de la ciencia aplicada. La ciencia aplicada no es que aplica, la ciencia aplicada no la aplica la tecnología. La ciencia aplicada se llama aplicada porque la investigación que hace es para un fin concreto. Bien, pero el fin de la ciencia aplicada es el conocimiento. Yo investigo para obtener una vacuna contra el COVID. ¿Eso es ciencia aplicada? Sí, porque yo lo que quiero saber es cómo funciona el virus. Y una vez que funciona el virus es fácil hacer una vacuna. Pero la vacuna ya no la hace la ciencia, la hace la tecnología, ¿se entiende que no? La ciencia le da el conocimiento. Claro, todo eso es la tecnología. La ciencia lo da el conocimiento, después la tecnología lo diseña. La ciencia le dice cómo no se cae por un viento no sé, 100 kilómetros cúbicos de concreto. Eso dice la ciencia. Pero la tecnología es la que pone el concreto y lo diseña el puente. Profe, lo que está haciendo ahora, enseñar, es una tecnología. La didáctica sería una tecnología, sí. La enseñanza es algo más complejo que una tecnología solamente, porque implica teoría filosófica y otra cosa más. Pero la didáctica, o sea, el arte de enseñar, la técnica de enseñar, sí. Eso sería una tecnología. Bien, creo que quedó suficientemente clara la diferencia, ¿que no? Sí, profe. Bien, a ver. Sí, profe. Sí, profe, sí, se queda ahora entendido ya. Bueno, volvamos a nuestro diccionario. El método científico lo voy a dejar porque lo vamos a ver en una clase especial, así que pasamos eso. Bien. Entonces, el conocimiento científico y el método científico en una clase especial lo vamos a ver. Ahora, ya que hemos hablado antes de pasar a la definición, para que nos haga pensar antes, hemos hablado de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué entienden por hipótesis? Es un planteamiento, una respuesta previa a una incógnita, un problema que nos estamos planteando. La máxima expresión de respuesta. Bueno. O sea, la respuesta es su mayor forma de expresión. Bueno, vamos a aproximarnos por ahí. ¿Alguien más? ¿Qué sería una teoría? ¿Teoría científica? Ya un poco más difícil, ¿no? Ya no tiene tanta intuición. En la vida cotidiana, para pensar desde ahí. Vieron que se utiliza la palabra teoría como cosas como sí. En teoría, ¿no? ¿Qué están queriendo decir ahí? La teoría se necesita para organizar tanto conocimientos como estructuras, o sea, tratar de hacerlo de una forma sistemática, por decirlo así. Bueno, está bien, sistemática. A mí sí me lo ponen así como la vida cotidiana, que uno se expresa así como en teoría, yo lo entiendo como lo que debería ser. Pero no es lo que es. Claro, no. Como diciendo, por ejemplo, no sé, no es difícil poner un ejemplo, pero sí, o sea, lo que uno supone que tiene que ser
pero no lo tiene todavía comprobado. Claro. Si se quiere. Bien, ese es el O sea, un conjunto de conceptos también, o sea, lo que es teoría en general son conceptos. Bueno, ya vamos a precisar todo eso. Ahora. Entonces, si la hipótesis es una suposición, la teoría sería como la explicación a esa suposición, pero puede ser que no esté comprobada. Bueno, recogiendo todo lo que dijeron ustedes. A ver, en el lenguaje cotidiano lo que dijo la compañera es así. Uno le llama en teoría a algo que supone que debe funcionar, pero que no sabe que va a funcionar. ¿No? Sí. Como oponiéndosele a la práctica. En teoría es esto, pero en la práctica no lo sé, una cosa así. Bien, eso en el lenguaje cotidiano, cuando dices, ¿por qué Boca perdió con Barcelona y Guayaquil? Y bueno, me dice un periodista, yo tengo una teoría. ¿Bien? Lo han escuchado también en ese sentido, yo tengo una teoría. La teoría de que fulanito lo dejó sutanito es yo tengo una teoría. ¿Por qué lo dejó fulanito sutanito? Bueno, yo tengo una teoría. Esa palabra teoría, ahí, en ese sentido, igual que la anterior, es suposición. ¿No? Lo que quiere... base lo que uno cree conocer. Cree, claro, uno cree. Yo tengo una conjetura, sería la palabra correcta. ¿Por qué Boca perdió con el Guayaquil? Yo tengo una conjetura. Eso están diciendo. Pero dicen teoría. Pero en realidad están diciendo, yo tengo una conjetura, yo te puedo decir algo. Ahora, la palabra bueno, también pueden decir hipótesis, pero no utilizan esa palabra, utilizan teoría. Entonces, pero lo que quiero que entiendan ustedes es que en el lenguaje cotidiano se utiliza teoría en el sentido de hipótesis, en el sentido de conjetura. ¿Bien? La gente dice, yo tengo una teoría, está diciendo yo tengo una conjetura, eso está diciendo. Pero dice teoría. Lo correcto sería decir yo tengo una conjetura. Entonces, la hipótesis es una conjetura. Pero la teoría, ahora sí entrando en ciencia, una teoría científica no es una conjetura. Primero, una teoría así solita, sin que sea científica, podemos hablar de teoría matemática, teoría filosófica, teoría ética. Una teoría, para que sea una teoría, tiene que tener varios enunciados, pero que estos enunciados tengan una relación entre sí. Por eso está bueno lo de rato que es sistemático. O sea, son un sistema de enunciados. Bien, eso sería una teoría. Un sistema de enunciados cerrados bajo la deducción. Quiero decir que yo pongo una serie de enunciados principales llamados axiomas y a partir de esos axiomas deduzco teoremas. Y cuando hago eso estoy fundando una teoría, que puede ser filosófica, puede ser matemática, puede ser ética o puede ser científica en el sentido de una teoría de la física, una teoría de la biología, una teoría sociológica, lo que quieran ustedes. Pero teoría, en el sentido epistémico, es un sistema de enunciados cerrados bajo la deducción. O sea, todos están estructurados deductivamente. Unos se desprenden de otros. ¿Se entiende eso? Profe, ¿y cuál sería la diferenciación de teoría y teoría científica? Que la teoría científica es un tipo de teoría que se aplica en la ciencia. Porque puede haber una teoría filosófica. Ya vamos a ver las características, pero primero la diferencia es esa. Si yo hago una teoría filosófica, no estoy haciendo una teoría científica. Mis axiomas de partida en filosofía no son lo mismo que los axiomas de partida en ciencia. En ciencia los axiomas de partida son enunciados que han sido verificados y que conforman leyes, o por lo menos enunciados verdaderos. ¿Verdadero significa? ¿La teoría filosófica jamás va a ser verificada, profe? No. La filosofía tiene otro sistema de
prueba, digamos, si quieres vos, ¿bien? Que no es la empírica, es otra cosa. En la ciencia sí, vos no puedes poner en los axiomas de una teoría científica hipótesis. Debes poner ya enunciados verdaderos o leyes. Y a partir de ahí deduces y haces un sistema deductivo a partir de esos descubrimientos que vos ya sabes que son verdaderos. Y eso conforma una teoría científica. Pero siempre piensen en la estructura sistemática. Por ejemplo, la teoría de la evolución. ¿Bien? Bueno, la teoría de evolución está basada en ciertos axiomas que vienen de el darwinismo, o sea, de la selección natural, y otros que vienen de la genética de poblaciones, y otros que vienen de la genética de mendeliana. A partir de esos axiomas, que son leyes, vos haces un sistema en donde deduces un montón de enunciados que son los teoremas de la teoría, y que todo eso conforma la teoría sintética de la evolución, que te sirve para explicar y para predecir una porción de la realidad. ¿Está? Aquí tienen la definición. Teoría científica es la más alta unidad de conocimiento en ciencia que provee un marco explicativo a una porción de la realidad. Es un sistema de enunciados articulados lógicamente. Sus axiomas son leyes y principios generales, y a partir de ellos se deducen teoremas del sistema que permiten ampliar el conocimiento en el área de estudio. La realidad se estudia con modelos científicos que se producen dentro de las teorías. Por último, los modelos tienen la posibilidad de producir numerosas hipótesis que son posibles contrastarlas si la tecnología lo permite. Las teorías no pueden ser concluyentemente verificadas, dejando esto los enunciados internos de la teoría. Entonces, teoría es esto, hipótesis es una conjetura. Pero no toda conjetura es una hipótesis, ¿no? Porque, por ejemplo, hipótesis, les digo aquí la definición, es un enunciado que se formula como una conjetura, propuesto para explicar las causas de un fenómeno de realidad. Dentro del método hipotético deductivo, las hipótesis no se contrastan directamente, sino que se deducen consecuencias observacionales que son las que se terminan contrastando. Después dice, según Popper, una hipótesis no puede verificarse, no importa, eso lo veremos más adelante. Pero, quiero decir, no toda conjetura es una hipótesis, porque yo puedo conjeturar filosóficamente, puedo conjeturar hace rato en la religión, metafísicamente, pero ninguna de esas es una hipótesis. Para que sea una hipótesis, tiene que ser posible que esa conjetura se transforme en un enunciado contrastable, empíricamente. Profe, ahí ha quedado colgado teorema. El teorema es lo que se deduce a partir de un axioma. O sea, es la deducción. Es una fórmula válida dentro de un sistema axiomático. Eso es un teorema. ¿Queda claro la diferencia entre hipótesis y teoría? Profe, le hago una consulta. Sí. Lo que estamos viendo ahora, usted después nos puede pasar para... Yo lo estoy grabando. Ah, bien, bien. Y después les paso escrito también. Ah, bien, porque por ser los conceptos me interesa a mí para yo escribirlos. El escrito que estoy leyendo, que es mío, que está escrito por mí, les voy a pasar. Ah, buenísimo, buenísimo. Y las clases que estoy grabando también les voy a pasar para los que no estuvieron presentes en esta clase. Bien, gracias, profe. Ya no hablo más, profe, ahora que estoy grabado. Ya. Todas las macanas han quedado ahí para siempre. Para siempre, claro. Talladas en Profe, piedra. Sí. Bueno, en base a lo que es la hipótesis, sí. ¿en qué ámbito se usaría una hipótesis? Las hipótesis, en todas las ciencias se utilizan hipótesis, porque el método científico hace rato lo dijimos que era
observación, hipótesis y contrastación de hipótesis. Contrastación de hipótesis. Bien, entonces, Por si ejemplo, vos haces... para realizar un auto, se necesita una hipótesis. Sí, claro, pero por eso te quería aclarar lo siguiente. Toda la ciencia utiliza el método científico. Y el método científico incluye la hipótesis, ¿bien? Ahora, Bien. el método científico se utiliza en otros ámbitos que no son ciencia. Entonces ahí también vas a tener hipótesis. Vos misma utilizas hipótesis todos los días. Claro. Porque, por ejemplo, vos dices, a ver, no sé, pienso que salí apurada hoy y pude dejar prendido el aire acondicionado. ¿Bien? Sí. Entonces vos tienes que hacer una hipótesis que es la siguiente: el aire acondicionado está prendido. No sabes si está prendido o no, pero vos dices, bueno, está prendido. Y de ahí tienes que ir a verificar, tienes que volver a tu casa y ver si está prendido o no. Y ahí estás contrastando la hipótesis, ¿bien? Ah, bien, ahora he entendido perfectamente. Utilizas el método científico. Si vos dices, vos dices, mira, mi pareja me engaña. Eso es una hipótesis. Eso es una hipótesis. ¿Qué tienes que hacer ahí a partir de ahí? Contrastarla. Hacer los pasos suficientes para saber si mi pareja me engaña es verdadero. Entonces vas a contrastar la hipótesis. O sea, estás usando el método científico. Pero ahí no estás haciendo ciencia, ¿ves? O sea, usar el método científico no significa que hace ciencia. El mecánico, cuando arregla un auto, también utiliza el método científico. Pone una hipótesis y la comprueba. Vos lo utilizas todos los días. Todo el mundo utiliza el método científico si quiere obtener un conocimiento. Los médicos lo utilizan. Claro, profe, ahora no es que estaba revisando el celular, estoy contrastando mi hipótesis. Claro. No. Estoy utilizando un método científico. Claro. Exactamente. Cuando viene un paciente con enfermedades raras, que tiene síntomas que no se puede, que son inespecíficos, los médicos tienen que encontrar la enfermedad. Pero para encontrar la enfermedad tienen que hacer hipótesis. Tienen que evaluarlo al paciente. Y exactamente, eso es el método científico. Observación, observa al paciente, ve qué síntomas tiene, reúne a su equipo médico y le dice qué enfermedad tiene, qué suponen que tiene. Y bueno, ahí tiran hipótesis. Yo creo que tiene esta enfermedad. Entonces, cuando tiran una hipótesis, tiene esta enfermedad, lo que tiene que hacer es contrastar esa hipótesis. Por lo tanto, dice, bueno, hagamos una prueba, esta prueba de sangre, ahí están contrastando la hipótesis. Cuando van a la prueba y resulta que no aparece un cierto factor que debe aparecer si tiene la enfermedad X, entonces están falsando la hipótesis. Dicen, no, esa hipótesis es falsa. Volvamos de nuevo a ver qué otra enfermedad puede tener. Y así siguen ensayando hipótesis hasta que la comprueban. Claro, también el ejemplo de los forenses también se puede usar. Y sí, es lo mismo. De hecho, House, el personaje de House, está basado en Sherlock Holmes. El escritor de House, del programa, lo ha hecho House basado en Sherlock Holmes. De hecho, Sherlock Holmes era misógino, era un tipo que se llevaba mal con la gente, igual que House. Era un tipo totalmente frío y era un adicto al rapé, como House era un adicto a la codeína, no me acuerdo cuál era el que tomaba House. ¿Se entiende? Sí, bueno, está bien. Pero digo, el ser detective es lo mismo que ser médico. Utilizan el método científico y lo comprueban. Ahora, ser detective y ser médico no es ser científico. Porque no hacen ciencia ninguno de los dos, ¿se entiende? Ahora, la ciencia sí utiliza el método científico, pero el método científico se utiliza todos los días. Si vos querés comprobar que tu pareja te engaña, vas a tener que usar el método científico, no te queda otra. Ahora, no puede haber ciencia sin método científico, eso está claro.
Pero la ciencia necesita más, estructuras, necesita teorías, necesita conocimientos verdaderos, necesita leyes, necesita prácticas, metodologías, experimentación. Nada de eso tiene un forense, ni un... cuando digo forense me refiero a alguien que se dedique a la criminología. Y así. No, son cosas distintas. Una es una tecnología y otra es... Aunque, por ejemplo, la criminología es una ciencia, pero la criminalística es una tecnología. Ahí tiene la diferencia, ¿ven? O sea, los de CSI hacen criminalística. Van, recogen muestras, hacen testeo. Bien, eso no es ciencia. La criminología es la ciencia que analiza, que estudia al crimen y al criminal. ¿Se entiende? ¿Está más o menos? Sí, profe. Bien. A ver, vamos a terminar con dos cositas más. ¿Qué es una ley? ¿Qué entienden por ley? Profe, me doy cuenta que de la conformación de la palabra no se puede sacar la clave para saber si es tecnología o ciencia. ¿Por? Entre criminalística y criminología, la terminación, digamos. Ah, bueno. Pero, sí, lo que pasa es que las ciencias generalmente tienen la palabra logia de logos. Sí. Criminología. Ahí no, ¿ves? Pero bueno, por ejemplo, astrología. Ahí tiene la palabra logia o logos, pero en realidad la verdadera astrología tiene que ser la astronomía de hoy. Claro. El estudio de los astros. Lo que pasa es que la astrología no se debiera llamar astrología, se debiera llamar astromancia, o sea, adivinación por medio de los astros. Pero bueno. Claro, estaba mezclada al principio. Claro, y después ha quedado con el nombre. Pero la criminalística es, vos pensá en CSI. Señores con un maletín que van y recogen muestras, van al laboratorio, eso es criminalística. Pero la criminología no son esos tipos. Los criminólogos no van al lugar de crimen a sacar muestras de huellas, ¿entiendes? Esos son los criminalistas. Los criminólogos son científicos que estudian el crimen y el criminal y a la víctima. Lombroso, por ejemplo, que estaba súper... Claro, Lombroso sería un criminólogo. No sabía esa diferencia yo. Lombroso sería un criminólogo, ¿bien? Pero los de CSI, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llama el de CSI. Ese es un criminalista. Hay como 1000 CSI, profe. Bueno, pero el original. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba el protagonista original. Bien. Ese es criminalista. Y todos los CSI son criminalistas. Bien, volviendo a la ley. ¿Qué entienden por ley? Que es una norma jurídica y que está establecida de una manera que, y has ido a Google, que manda o prohíbe algo. Y has ido a Google, que no. No, no puedo. No, pero escúchame. A ver, ¿quién es la que habla? Guadalupe, escúchame, Guadalupe. Estamos en epistemología, ¿bien? Y epistemología es filosofía de la ciencia. Por lo tanto, no estamos hablando de leyes jurídicas. Estamos hablando de leyes en el sentido de ciencia. Bien. No estamos hablando de leyes como creaciones, como regulaciones humanas, que esa sería la ley jurídica. Sino como las leyes de física de Newton. Claro, esas leyes. Es algo invariable la ley. Bueno, física, digamos, más o menos. Es que como ha dicho que es la ley. yo me... Le asaltó al abogado ahí. Ahí tiene que haber saltado Sergio. La ley y el orden, no esa ley. La otra ley, la ley de Mendel, las leyes de la evolución, las leyes de Newton, esas. Son leyes comprobables, profe, que
más que nada universales. Claro, pero Por ¿qué así serían? decirlo. ¿Qué es una ley? Eso es lo que estoy tratando de preguntar. Si me dice una ley es una ley, y sí, es una tautología. ¿Qué sería una ley? Es un conocimiento por un patrón general. Bien, es un conocimiento por un patrón general, bien. A ver, claro. Pase, adelante. Las leyes, claro, ahí, ¿quién dijo eso? ¿El conocimiento por patrón general? Oliver ha sido profe. ¿Ya se ha ido? No sé. ¿Maxi? No, profe, aquí estoy, profe, sí. Bien, vos te estás refiriendo, Maxi, a las leyes de Newton, las leyes de Mendel, esas, ¿que no? Sí. Bien. Se puede aplicar a diferentes. Está bien, pero, o sea, cuando vos me dices que es un conocimiento, entonces yo tengo que pensar que vos te estás refiriendo a las leyes de Newton, a las leyes de Mendel, a las leyes de la ciencia. Bien. Ahora, ¿no reconocen ustedes otro tipo de ley que no es aquel de la ciencia? No hablo de la jurídica, ¿no? ¿No creen que hay otro tipo de ley que no es la de la ciencia? Las leyes naturales, profe. Bien, las leyes naturales. Ley de causa y Esas no efecto. se cambian. Las leyes naturales no son las leyes de la ciencia. Quiero que hagan esa diferencia. Porque las leyes naturales existen independiente de la ciencia. Exacto. O sea, si no... Claro, más allá de que después hayan sido descubiertas. Bueno, pero es otra cosa. Ya estaban creadas, digamos. No sé si estaban creadas. ¿Cómo que estaban creadas? Es otra cosa. Ya existían, o sea, no es que se han creado, sino que es algo que ya está impuesto. Ya estaban ahí. Ya estaban las leyes de la naturaleza. Estaban antes que la ciencia las descubriera, ¿no? Incluso sin ciencia igual siguen existiendo esas leyes. Entonces quiero que hagan esa diferencia entre las leyes de la naturaleza y las leyes de la ciencia. Esa es una de las diferencias que se pueden hacer. Ahí en el escrito yo les pongo ley para las regularidades o patrones de la naturaleza, ley, y enunciado de ley para las leyes de Newton, leyes de Darwin, leyes de Mendel. Esos serían enunciados de ley. Las leyes serían las de la naturaleza. Si hacemos un diagrama de Venn en conjunto, profe, las leyes naturales es más amplio que las leyes científicas porque son cosas que pueden no haberse descubierto. Claro, el conjunto. Todas las leyes científicas se basan en leyes naturales. Sí, por lo menos, sí, porque se supone que tienes evidencia de que es así. Pero claro, puede haber no descubierto, y de hecho es así, no descubrimos todas las leyes, nos falta un montón, pero claro, el conjunto de las leyes naturales, o de las leyes, como yo digo ahí, solamente leyes, es más amplio que el conjunto de los enunciados de ley. Porque no podemos establecer una relación biyectiva entre los dos conjuntos, porque siempre va a haber más de uno que de otro. O sea, tiene más cardinalidad el conjunto de las leyes naturales que el conjunto de los enunciados de ley. Ya que estamos hablando de conjunto. Bien, entonces quiero que establezcan esa diferencia. Igual cuando lo lean ahí, pues se va a dar cuenta. Una cosa es un enunciado de ley y otra cosa es una ley. Una ley es un patrón regular de la naturaleza, que va a estar siempre o que depende solamente de los movimientos de los sistemas de la naturaleza. En cambio, un enunciado de ley es un tipo de enunciado que intenta describir o que intenta buscar los mecanismos de cambio de las leyes generales, de las leyes naturales, perdón. Y esos enunciados de ley pueden ir cambiando. De hecho, han cambiado. No es lo mismo el enunciado de ley que tenía Aristóteles que el enunciado de ley que tenía Newton,
o que los enunciados de ley que tenían Einstein, y sin embargo se referían al mismo objeto o a los mismos objetos, incluso con movimientos y demás. Entonces, profe, la ley de gravedad que en teoría no cambia, que no va a cambiar, ¿es una ley de la naturaleza o es un enunciado? Depende de dos cosas. Una cosa es la gravedad en el sentido ontológico, en el sentido de lo real. Existe la gravedad en la naturaleza, ¿no? Una cosa es eso, y otra cosa es un enunciado de ley de la gravedad. Que eso depende de la ciencia y depende de que si está hablando de Newton o está hablando de Einstein. Entonces tienes dos distintos enunciados de leyes sobre el mismo fenómeno que es la gravedad. A la gravedad no le importa si existe Newton. Obviamente. Claro. O sea, la gravedad existe y esa es una ley. Y eso es una ley. Los enunciados de leyes sobre la gravedad, eso pueden cambiar porque la ciencia, de acuerdo a la evidencia, cambia. De hecho, han cambiado. En fenómenos humanos, profe, hay otras leyes que no hemos tocado que son cercanas a la jurídica, que son las leyes morales. Me parece que hay cosas que las personas suelen decir, eso es una ley natural, y se refieren a leyes morales. Es que ahí está. ¿Qué sentido de ley tienes ahí? Es parecido jurídico, como la norma, a lo que se debe hacer. Ah, bueno, pero ya está fuera de esto, digamos. No es Sí, ni... está fuera de esto, pero se confunde, la gente le dice eso es natural, es una ley natural, y se refiere muchas veces a leyes morales. Claro, pero las leyes morales no son naturales. Claro. Son Sí, leyes... hay una confusión. Son leyes jurídicas, en el sentido que alguien las hace, las crea para ordenar. Podemos ver, si es con alguna vez vemos ética y vemos que es una ley moral, pero no es una ley natural, claramente, ni tampoco es un enunciado de ley científico. No. Aunque algunos sí creen, pero ya metafísicamente que es así, ¿entiendes? Piensan que el bien y el mal son como cosas que Dios puso en el corazón de los hombres y ahí habla de leyes naturales. Bueno, eso no existe. Y ya es otro tema, digamos, ya es entrar en ética y en metafísica. Claro, no, por eso decía, no hay que confundir esas leyes naturales que se hablan en ciertas escrituras con las leyes naturales. Con las leyes, está bien que dejemos leyes para eso, ¿no? Claro, leyes en el sentido que estamos hablando nosotros como patrones regulares de eventos. Bien, ley como en el sentido porque el sentido de ley moral tiene más un sentido de que alguien dicta esas leyes, ¿entiendes? Y ahí está Dios. Entonces sería lo mismo que un juez dicta una ley. Entonces es otro tipo de ley que aquí no lo contemplamos. Entonces, bueno, eso sería lo que tendrían que hacer la diferencia entre ley y enunciado de ley, para que no confundir una cosa con la otra. Bien. Bueno, después nos quedaría ver en otras clases el método científico, y luego nos tocarían dos temas más, que son la verdad, que es la verdad en ciencia, y la pseudociencia, o sea, el problema de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Y una vez que sepamos todo eso, podemos recién empezar a pensar si la historia es o no es una ciencia. Aunque ustedes creo que le dijeron desde el principio que es una ciencia, ¿o no? Sí, profe. Bueno, en la introducción ya. Claro, y así nomás porque lo dice el librito, digamos, es una ciencia. Claro, porque dicen los autores. Exactamente, bueno. Pero en filosofía saben que eso no va, ¿que no? Creo que no. He tenido filosofía con la profe Dina y creo que ella sí nos ha comentado. Me ha comentado de que no es una ciencia. Yo en realidad no voy a decir si es una ciencia o no, sino más bien voy a plantear los problemas que tiene para que ustedes mismos tomen una decisión de acuerdo a argumentos. O sea, no voy a ser tanta gente, pero sí tiene problemas y los problemas los tenemos que ver. Pero justamente lo que no hay que hacer es, bueno, porque fulanito aquí dice que es ciencia, ya es ciencia. Yeah, claro. Claro, no, hay que esperar.
¿Y qué pasa con este problema? ¿Qué pasa con este problema? ¿Qué pasa con este otro? Entonces no es tan sencillo todo. Entonces yo digo, no es una ciencia, va a ser lo mismo que diga, es una ciencia. El tema es, no importa eso, lo que importa es cuáles son los argumentos que vos me das para que esto sea o no sea una ciencia. Y esos argumentos los tengo que explicar y ustedes tienen que entenderlo y demás. Entonces la idea es eso, aplicar todo lo que sabemos sobre ciencia para justamente responder una pregunta esta. ¿Es la historia una ciencia? Bueno, la respuesta no puede ser sí o no porque dijo fulanito. Si a usted le preguntara, ¿la historia es una ciencia? ¿Y usted qué contestaría? Bueno, aquí fulanito, Anderego, no sé quién, Aróstegui dice que sí, pero eso no es una respuesta. Porque eso es lo que dice fulanito, Aróstegui o Anderego. El tema es si ustedes saben si es una ciencia o no, o creen si es una ciencia o no con fundamentos. O sea, depende de nosotros si la creemos una ciencia o no. No es una creencia. Porque... No es una creencia. No, o sea... Depende de ustedes decidir si es una ciencia o no en base a argumentos. Argumentos, claro. Por eso capaz que ustedes digan que es una ciencia y para mí no. O sea, depende de los argumentos que uno llegue a tener. Exactamente, pero para eso tienes que estudiar el tema y problematizarlo. No ser tan rápido decir es ciencia o no ciencia. Sí. Sino que, bueno, veamos qué es una ciencia, cuáles son los argumentos que utilizan. Para llegar a esa tienes que estudiar. Entonces la idea es que ustedes lleguen a un punto tal de que tengan unos conocimientos más o menos básicos para que puedan por ustedes mismos defender una postura. ¿Es ciencia o no es ciencia? Con estos argumentos. Y filosofía es una disciplina que no se basa en autoridades. A mí no me importa lo que diga fulanito o sutanito. A mí me importa si yo estoy convencido con argumentos, con fundamentos, si esto es o no es X cosa. Esa es la idea, de pensar por uno mismo, digamos, de tener pensamiento propio. Profe, pasa que tiene buena prensa ser catalogado como ciencia bueno. Y las diferentes disciplinas pugnan para ser considerado ciencia porque se considera más serio eso, así que ahí hay dificultad, digamos. Bueno, es un tema interesante de por qué la astrología, el psicoanálisis, la homeopatía quieren ser ciencias, porque como dices vos, tienen un prestigio las ciencias ganado en la sociedad y el hecho de decirse que son ciencias ganan en prestigio. Pero que ellas digan que son ciencias no las convierte en ciencias. Bien, entonces tiene que haber unos criterios claros para saber si es ciencia o no ciencia. O en otro caso, profe, que no sea ciencia no les resta importancia, como el derecho. Ciencia no es importante, que no sea ciencia. Claro. Te digo lo siguiente, a ver. En la sociedad hay ciertas disciplinas, ciertas instituciones de conocimiento que tienen prestigio. La ciencia es una, la filosofía es otra, las artes son otras. Podía incluir o no la religión, pero bueno, si quiere la saco. Entonces, que uno entre en un terreno de esos ya tiene un cierto prestigio. Este es científico, este es filósofo, este es artista. Pero hay gente que no encaja en ninguno de esos tres. ¿Bien? Pero claro, como dices vos, saben que al estar fuera de esos tres no se considera una disciplina de prestigio. Entonces, en lugar de luchar por un reconocimiento en base a armas legítimas de un prestigio, entonces parasitan a estas tres. Y la parasitación es lo que hace de que salgan pseudos artistas, pseudos filósofos, pseudos científicos. Porque en lugar, como decías vos, de bueno, está bien, yo no soy ciencia ni filosofía, pero voy a luchar para que este tipo de actividad que yo realice sea valorado por la sociedad porque tiene buen impacto, porque tiene armas y fundamentos sólidos, bla, bla, bla. No, entonces me voy a decir que soy científico sin ser científico.
Entonces la astrología dice que es ciencia, la homeopatía dice que es ciencia, psicoanálisis dice que es ciencia cuando no cumple con los criterios. Hay un montón de chantas en la televisión que pasan por filósofos, Darío Zeta y otros más, que no hacen filosofía. Pero bueno, parasitan la filosofía, porque creen que si se presenta de este modo o dicen una serie de cosas medio chantas y ya creen que eso es filosofía. No es filosofía. Así como hay un montón de gente que no hace arte y se hace pasar por artistas. Un montón sobre todo en la pintura, gente que tira una mancha de pintura a un cuadro y ya dice que es pintor y artista. Bueno, no lo es, aunque parezca, pero no lo es. Entonces hay muchas cosas que están ahí en el borde y lo que uno tiene que hacer, por lo menos en este caso de la ciencia, es poder diferenciar entre ciencia y pseudociencia, entre filosofía y pseudofilosofía. Por esta cuestión que plantea Sergio, que es que que la ciencia, la filosofía y el arte te dan prestigio. Entonces la gente parasita esos instrumentos sin pagar el precio de estudiar, de pensar rigurosamente, de tener talento y técnicas como en el arte. Bien, sin pagar ese precio. Por eso quieren ser artistas sin el talento, sin el esfuerzo. Bueno, eso sería más o menos la primera clase. Después seguiremos tocando el lunes el tema del método científico y ahí vamos a ver un poquito de lógica y luego vamos a ver el tema de la verdad, un tema importantísimo, ¿qué es la verdad? Así que esos serían los temas siguientes.